Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un gran privilegio estar con ustedes en esta noche para hablarles la palabra de Dios. Dice el apóstol San Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea o le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dice el apóstol San Pablo: ¿quién entendió la mente del Señor? El pensamiento divino no ha sido entendido por la mente humana nunca. Dios a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como está más alto el cielo, los cielos que la tierra, están mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. El pensamiento divino es el pensamiento que usted y yo tenemos que comprender para poder entender el programa divino. Por eso es necesario que usted y yo entendamos ese pensamiento divino. Pero ¿cómo lo hemos de entender? Con una mente que solamente piensa cosas que no llegan a la altura divina, a la altura celestial de los pensamientos divinos. Tenemos que entender esos pensamientos. Pero Dios tiene una forma para usted y yo poder entender la forma de Él pensar. Porque Dios, como Él piensa, así habla y así hace. Por eso Él dice que como la lluvia desciende del cielo y no regresa, sino que lleva a cabo una labor en la tierra y da simiente al que siembra, da fruto al que siembra. Así dice Él que es su palabra. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Para poder nosotros entender estas cosas, nosotros tenemos que entender que esto es palabra de Dios. Siendo palabra de Dios, entonces usted y yo podemos ir entendiendo la mente, el pensamiento divino. Ahora, toda persona ha deseado saber la forma en que Dios piensa, conocer su mente. El apóstol San Pablo decía: nadie conoció las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él.
y nadie conoció las cosas ocultas de Dios sino el Espíritu de Dios, y Él nos las reveló. Ahora tenemos que comprender que Dios no hace nada sobre la tierra a menos que no sea lo que Él tiene en su programa, lo que Él primeramente ha pensado. Porque Dios no es como algunas personas que dicen que hicieron algunas cosas sin pensar lo que hacían, o que hablaron sin pensar lo que hablaban. Dios dice: pensé y hablé. Dios nos enseña también cómo nosotros debemos hablar y cómo nosotros debemos hacer las cosas. Primero debemos pensar para luego hablar y hacer las cosas. Ahora, la mente, el pensamiento divino puede ser conocido en una forma. Hay una sola forma para conocer el pensamiento divino, y eso es por revelación divina a los seres humanos en el tiempo en que viven, a través de la palabra, el mensaje que corresponde para el tiempo en que viven. Para cada tiempo, las personas de ese tiempo tienen el privilegio de conocer el pensamiento divino para su tiempo. Y nos preguntamos nosotros en nuestro tiempo, ¿cuál es o cuál será el pensamiento divino para hoy? Tenemos que comprender que el pensamiento divino, la forma de Dios pensar, es expresada a los seres humanos porque la forma de Dios pensar es la forma en que Él ha de llevar a cabo sus planes, su programa para cada edad o dispensación. Y nos dice la Biblia en el capítulo 1 y verso 1 del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también dice el apóstol San Pablo que el universo completo y todos nosotros por fe entendemos que Dios lo creó. Lo creó, dice el apóstol San Pablo, por la palabra. Capítulo 11 y verso 3 del libro o la carta a los Hebreos nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue constituido el universo por la palabra de Dios, porque ese es el orden, esa es la forma de Dios llevar a cabo su programa, por su palabra. Dios habla y las cosas vienen a existencia, porque su palabra es la palabra creadora. Por eso el Señor Jesucristo, teniendo la palabra creadora, en muchas ocasiones Él decía: sea hecho tal cosa, y así acontecía. Recuerdan el caso de la higuera, recuerdan también el caso del mar embravecido, y recuerdan también los demás casos de las sanidades que llevó a cabo en los enfermos. Todo eso Él lo hacía porque Él hablaba la palabra de Dios, la palabra divina. Y todo lo que Él hacía venía a ser
una obra divina, porque era una obra por la palabra divina. Esos eran los pensamientos divinos para ese tiempo en que el Señor Jesús vivió en carne humana en la tierra de Israel. Él fue aquí en la tierra la palabra hecha carne, como dice el apóstol San Juan en la primera carta o en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, y el verso 3 que dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sigue diciendo el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y se llamó Jesús de Nazaret. Por eso podía Él hablar y las cosas venían a la existencia, porque era la palabra de Dios hecha carne, encarnada. Los profetas del pasado fueron la palabra hecha carne en una porción, pero el Señor Jesucristo era la palabra hecha carne en toda su plenitud. Ahora, usted y yo tenemos que entender que toda cosa que usted y yo deseemos conocer de Dios tiene que ser lo que Dios pensó llevar a cabo. Y toda cosa que Dios ha pensado, ese es el programa divino. Esa es la obra divina que Él ha estado llevando a cabo desde el principio hasta el final. Y no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por eso, todos los pensamientos divinos han estado viniendo a través de las edades y dispensaciones, a través de seres humanos conocidos en la Biblia como profetas. Porque Dios no puede hacer nada sin que primeramente revele sus secretos a sus siervos los profetas, para que ellos lo comuniquen a los seres humanos que viven en ese tiempo. Usted y yo en nuestro tiempo tenemos la palabra de Dios escrita, gracias a que Dios comunicó sus pensamientos divinos en el pasado a estos hombres que han sido señalados en la Biblia como profetas del Dios Altísimo. Si Dios no hubiera enviado profetas a través de las edades, no tendríamos la palabra, la Biblia escrita en nuestro tiempo. Pero gracias a Dios que en su programa tuvo enviar seres humanos con las dos conciencias juntas, que pudieran escuchar la voz divina, la voz de Dios en esa dimensión divina, en otra dimensión en donde Él se comunica con sus mensajeros, con sus profetas, para poner su palabra en su corazón, en su mente y en su boca, para que hablen esa palabra en esta tierra los seres humanos, para luego Dios llevar a cabo esa obra que Él le ha revelado a ese mensajero. Por eso, toda palabra que ha venido de parte de Dios a los profetas que Él ha enviado en cuanto a las cosas que Él ha de llevar a cabo, se conocen en la Biblia como profecías bíblicas. Profecías que fueron divinamente inspiradas para ser habladas a los seres humanos a través de los santos profetas de Dios
que hablaron ungidos por el Espíritu de Dios. Por eso él dijo a Moisés: profeta como tú, de en medio del pueblo le levantaré, y a él oiréis. Y Moisés le dijo: profeta de entre nuestros hermanos os levantará el Señor nuestro Dios como yo, y él pondrá su palabra en la boca de ese profeta, y él hablará todo lo que Dios le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que ese profeta hablare o hablase en el nombre del Señor, Dios le pedirá cuenta, será cortado, desarraigado del pueblo, porque no escuchó la voz divina, la palabra creadora. Y dijo el Señor Jesucristo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cualquiera que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La palabra de Dios es tan importante porque es el pensamiento divino. Usted quiere saber cómo Dios piensa, entonces usted tiene que saber lo que Dios ha hablado a través de sus profetas, desde el primero hasta el último. Pero para simplificar las cosas para nosotros en este tiempo, tenemos que dar a conocer que para cada edad o dispensación Dios ha enviado un profeta mensajero a través de el cual le ha hablado al pueblo, le ha comunicado el pensamiento divino para que las gentes conozcan el pensamiento divino para esa edad o dispensación. Por lo tanto, para nosotros en nuestro tiempo es necesario saber, entender que Dios tiene que haber pensado algo para este tiempo. Y nosotros queremos saber que Dios ha pensado para este tiempo en que vivimos. Porque lo que Él ha pensado para este tiempo en que vivimos es lo que Él estará llevando a cabo en nuestro tiempo. Eso será la obra divina de acuerdo al pensamiento divino, porque Dios no hace nada si primero no lo piensa. Luego de Él pensarlo, luego lo habla, lo revela a un profeta mensajero, y luego ese mensajero lo da a conocer a la gente que viven en ese tiempo. Y luego la gente de ese tiempo comienzan a ver esa gran obra divina que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Para nuestro tiempo, el pensamiento divino es lo que Dios tiene programado para llevar a cabo en estos días finales. Si usted y yo deseamos saber y ver y entender lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo, tenemos que conocer el pensamiento divino para este tiempo. Para eso, Dios dice en su palabra, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22 y verso 16, dice el Señor Jesucristo mismo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor Jesucristo envía un ángel mensajero, un profeta mensajero para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones, para dar testimonio de estas cosas apocalípticas
para que la gente pueda conocer el pensamiento divino de las cosas que estarán aconteciendo sobre esta tierra. Porque la revelación apocalíptica, dice el capítulo 1 y verso 1, dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por su ángel. La revelación de Jesucristo de las cosas que deben suceder, la declaración de esa revelación de esas cosas que deben acontecer en la tierra, es esa declaración enviada por su ángel, por su mensajero final, que aparecerá en esta tierra para dar a conocer estas cosas a todas las iglesias, a todos los seres humanos, a todas las naciones. A Juan, el discípulo amado, cuando él fue transportado y vino al tiempo final en el Espíritu del Señor, todo esto le fue mostrado, le fue revelado en forma simbólica. Pero todos estos símbolos apocalípticos tienen un significado. Y ese significado será dado a conocer a los seres humanos en este tiempo final a través del ángel del Señor Jesucristo, que será el último mensajero profeta que aparecerá en esta tierra, con el mensaje de Jesucristo para todos los seres humanos, para dar a conocer el pensamiento divino para hoy, para este tiempo final. Dará a conocer el pensamiento divino para hoy. Dará a conocer todas las cosas que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, y que a través de cada profeta mensajero del pasado fue gradualmente hablando y dando más y más luz de esas cosas que él llevaría a cabo en estos días finales. A través de todos los profetas habló de el tiempo final. A través de los apóstoles habló del tiempo final. Y a través del mismo Señor Jesucristo habló del tiempo final. Porque el Señor Jesucristo decía: yo no hablo nada sino lo que oigo al Padre hablar. Por eso el Señor Jesucristo decía: la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Todo el pensamiento divino para hoy es hablado. En el pasado fue hablado y gradualmente era amplificado más y más a medida que seguían viniendo más mensajeros, más profetas mensajeros en las diferentes edades y dispensaciones. Y cuando vino el Señor Jesucristo, Él dio más luz, amplificó más lo que Dios llevaría a cabo en este tiempo final en que nosotros vivimos. ¿Y qué cosas Dios ha de llevar a cabo en este tiempo final? Lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo, las cuales cosas han sido habladas, porque Dios no puede hacer nada de lo que Él ha pensado si primero no es hablado. Jesús, siendo profeta, el profeta de los profetas, Él dijo para este tiempo final: y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre, a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los elegidos. Él dijo también
que el trigo y la cizaña estaban en el campo juntos y no permitió que los obreros separaran el trigo de la cizaña, no permitió que arrancaran la cizaña, pues Él dijo: dejen todo hasta el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Sus ángeles tendrán un ministerio aquí sobre la tierra para recoger el trigo y para traer el juicio del fuego a la cizaña. Eso es el pensamiento divino para hoy. Ese pensamiento divino para hoy será lo que se materializará en carne humana entre los seres humanos para ver esa gran obra divina llevada a cabo entre los seres humanos en este tiempo final. La separación del trigo y de la cizaña la hacen los ángeles del Señor en los días finales. Por eso Él dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en el reino de su Padre con poder y gloria, viniendo con sus ángeles de gloria. Así está señalado para el tiempo final conforme al pensamiento divino. Conforme al pensamiento divino, esto es lo que Dios tiene programado. Usted no podrá esperar que Dios haga otra cosa sino lo que ya Él pensó llevar a cabo. Y para el cumplimiento de las promesas divinas para todo el pueblo que cree la palabra de Dios, la Biblia escrita, para el cumplimiento de esas promesas, estos pensamientos divinos que Él tiene para este tiempo, es necesario que se hagan una realidad entre los seres humanos, y esos pensamientos divinos materializados, hechos carne, es necesario que sean identificados con la palabra de la promesa escrita para este tiempo final en que vivimos. Por ejemplo, el profeta Daniel, cuando le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor, cuando le dijo: tú soñaste que vistes una estatua con la cabeza de oro, los pechos y los brazos de bronce, el vientre y los muslos de plata, los pechos de plata y el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Cuando tú tuviste ese sueño, el Dios del cielo te estaba mostrando lo que Él llevaría a cabo hasta el final. Y al final vistes que de la montaña fue cortada una piedra no con manos, y vino e hirió a la imagen en los pies. Y vistes que esa piedra desmenuzó a esa imagen desde los pies hacia arriba, desmenuzó los pies de hierro y de barro cocido y toda la imagen. Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer, mostrándole en el tiempo final la venida de la piedra angular, la venida de la piedra que los edificadores rechazaron 2000 años atrás, allá cuando apareció en la tierra de Israel. Él apareció y los edificadores, los líderes religiosos de aquel tiempo, rechazaron a Jesucristo, la piedra angular, en su venida. Pero Él en el tiempo final ha prometido venir con sus ángeles de gloria. ¿Para qué? Para cumplir el programa divino, para llevar a cabo todo el pensamiento divino para este tiempo final. Por eso usted y yo
tenemos que comprender lo que Dios ha pensado para nuestro tiempo. Estas cosas que el Señor Jesucristo dijo que serían llevadas a cabo en este tiempo final, esto es palabra de Dios. Porque esto es el pensamiento divino. Continuaremos mañana dando a conocer el pensamiento divino para estos días finales en que vivimos. Porque no hará nada el Señor Jesucristo en esta tierra. No hará nada que no sea el pensamiento divino para este tiempo final en que vivimos. Y no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Si Dios ha de revelarnos en nuestro tiempo ese pensamiento divino, si Él ha de darnos a conocer todo lo que Él estará llevando a cabo en nuestro tiempo y ha de identificar esa obra con la palabra que está escrita, Él ha de enviarnos a su ángel mensajero del Apocalipsis como Él prometió, para traernos ese testimonio y ese mensaje de Jesucristo, para que conozcamos el pensamiento divino y lo conozcamos a medida que se va haciendo carne, a medida que se va materializando, a medida que se va cumpliendo en nuestro tiempo final. Esto es palabra de Dios. El pensamiento divino no es otra cosa sino la palabra de Dios. Por eso, el pensamiento divino, esto es la palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y hasta mañana, Dios mediante, cuando estaremos hablando más ampliamente del pensamiento divino, de las cosas profundas que Dios ha pensado para nuestro tiempo, y estaremos mostrando cómo en este tiempo final esas cosas que Dios pensó llevar a cabo, las está llevando a cabo en nuestro tiempo, y tenemos que abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento tiene que estar abierto a estas cosas divinas, a estos pensamientos divinos que están realizándose en nuestro tiempo ante nuestros propios ojos. Es necesario que sea abierto nuestro entendimiento y que la Escritura sea abierta para nosotros, para así entender ese pensamiento divino relacionado al tiempo final en que vivimos. Porque ese pensamiento divino es palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Damos gracias a Dios.